Que hayan vuelto bien del receso, que estén bien ustedes, sus afectos, sus familias. Este es un receso breve, pero bueno, en fin, necesario para poder descansar un poco del Zoom, del Meet o todas las plataformas que estén utilizando. Y lo más importante es que puedan, la verdad, que ponerse al día con la lectura y todo lo demás. Hoy vamos a ver este texto de Francisco González que se llama Aproximaciones teóricas y reflexiones prácticas, la pedagogía como disciplina humana. Un texto interesante, polémico, cargado de varias citas, lo que a veces cuando un texto está cargado de muchas citas lo que se vuelve es complejo entender, bueno, hasta dónde llega, qué es lo que quiere decir, ¿no? Porque aparece la citación y la citación lo que hace es que a veces se pierde el sentido del texto. Pero es un texto bastante lineal, más allá de la abundancia de cita, y es bastante claro en cuanto a lo que quiere decir, digo, si uno no se pierde en la diferentes citas de los autores. Este cuatrimestre, ahora, dentro de un mes, vamos a tener a modo de parcial un coloquio. Vamos a hacer un coloquio en un grupo de 4 personas, donde vamos a poner en juego aquellos textos que estuvimos leyendo. Luego yo les voy a dar una rúbrica de evaluación. Una rúbrica es donde están los criterios de evaluación y los descriptores de evaluación, es decir, qué es lo que espero y en base a lo que espero, qué nota o qué calificación van a tener. Si logran, por ejemplo, si vamos a ver Daniel Feldman y yo pongo, bueno, reconocer, no sé, los diferentes enfoques de enseñanza, desarrollarlos, identificarlos, bueno, dependiendo qué alcancen, una cosa es enunciarlo, otra cosa es identificarlos, otra cosa es reconocerlo y otra cosa es manejar el contenido acerca de los métodos de enseñanza, dependiendo qué es lo que alcancen, por ejemplo, en ese texto, será la calificación. Entonces vamos a hacer un coloquio, seguramente primera, segunda semana de septiembre, que ponga en revisión todos los textos vistos en el primer cuatrimestre y este texto que vamos a ver hoy, y veremos si el texto de la semana que viene. De esa manera ustedes van a poder tener, por así decirlo, una antesala al examen final que le va a permitir lectura, y también de esa manera aquellos que vienen medio colgados con la lectura o que vienen posponiendo la realización de lectura de los textos de la cátedra van a tener que ponerse a leer porque necesariamente van a ser evaluados. Así que, dado que el segundo cuatrimestre se nota que va a ser de manera virtual, porque lo que más o menos es lo que se sabe hasta ahora, no hay un panorama de volver como originalmente pensábamos los docentes del instituto. Bueno, sin más preámbulos, vamos a pasar a este texto. ¿Alguien quiere preguntar algo antes de arrancar? ¿No? Bueno, profe, Bueno, el coloquio, las notas van a ser conceptuales, ¿no? por supuesto, Ah, ok. Nada más que eso. por supuesto, van a ser conceptuales. Oye, arranquemos entonces. Bueno, este texto de Francisco González, son autores latinoamericanos. La cátedra, la verdad que yo estoy siguiendo el programa de la profe, porque esto es una suplencia, no es que es digamos, toda mi selección propia. Está bastante interesante este texto. Nuevamente se inserta dentro de lo que llamamos pedagogías latinoamericanas y plantea el debate que no está un debate que no está muerto, sino que sigue muy vigente acerca de la pedagogía y la ciencia de la educación. ¿Qué entendemos por pedagogía y qué entendemos por ciencia de la educación? Cuando uno hace la estructura de este texto, se da cuenta que este texto está dividido en 3 grandes partes, en 3 grandes apartados, ¿no? Esto para que ustedes puedan ir mapeando después el texto cuando lo lean. Una primera parte en donde se ve esta distinción entre pedagogía y, ciencias de la educación, perdón, los diferentes posicionamientos que hay en torno a qué es pedagogía y a qué es ciencia de la educación. Una segunda parte dedicada a las pedagogías críticas y su aporte a la pedagogía como ciencia, también muy importante en este segundo apartado del texto, en realidad es un continuum porque no es que es un apartado. Lo que se ve es cómo cuando se comienza a hacer la crítica a la pedagogía instrumental, ahora vamos a ver qué es eso, se agrega, por así decirlo, o se amplía, mejor dicho, el campo de acción de la pedagogía y las motivaciones de acción de la pedagogía. Y finalmente, un tercer apartado de este texto que habla de la cultura escolar, ¿no? Entendiendo la cultura escolar no como los rituales internos de la escuela, sino como la escuela en cuanto transmisora de cultura. Es decir, las generaciones nuevas que van ahí donde los adultos hacemos de receptores de esos jóvenes
¿no? Y de alguna manera lo iniciamos en la cultura ya escrita, en la cultura ya instalada, ¿no? A estas nuevas generaciones con el deber de transmitir, que es para atencionar esa idea de transmitir, que es transmisión en la escuela. Bueno, estos tres grandes apartados nos van a permitir entender el texto. Reitero, primer apartado, pedagogía, ciencias de la educación. Segundo apartado, pedagogías críticas y su aporte a la pedagogía. Y un tercer apartado que tiene que ver con la cultura escolar. No confundir cultura escolar, es parte, pero no hay que confundirla, con los rituales escolares, con los procedimientos escolares, porque eso es parte. Este texto, cuando habla de cultura escolar, está haciendo clara referencia a la escuela como productora y reproductora de cultura. En esos paradigmas en los cuales se mueve muchas veces la pedagogía crítica. ¿La escuela reproduce desigualdad o la escuela promueve igualdad? Bueno, ya nos vamos a meter ahora en un ratito en ese meollo de la cuestión. Vamos acá. Cuando uno analiza pedagogía y ciencia de la educación, abre un debate que no está saldado en el campo educativo. Pedagogía y ciencia de la educación es algo que se viene discutiendo desde la década del 70 y especialmente en los 80 en todas las academias en torno a qué es pedagogía y qué es ciencias de la educación, ¿no? Y resulta ser que hay como muchas posturas en relación a la hora de definir a la pedagogía y a la ciencia de la educación. Pero claramente el texto, esto lo digo ahora de entrada para que no se pierdan, define a la pedagogía como una ciencia, pero al mismo tiempo como una ciencia humana. El texto define eso, porque si no se van a perder en las múltiples definiciones que hay de pedagogía dentro del texto y eso los va a hacer agua. Tienen que entender que medularmente el texto plantea la pedagogía como una ciencia humana. Dicho esto, esta advertencia preliminar, pasemos al debate. Durante la década del 70, la pedagogía y la ciencia de la educación entraron en grandes debates en torno a qué se llama pedagogía y a qué se llama ciencias de la educación, ¿no? Y hay como grandes posturas. Hay como cuatro grandes posturas. Están aquellos que plantean que el hecho educativo tiene tantos aspectos que puede ser estudiado de diferentes disciplinas. Es decir, el acto educativo puede ser estudiado de la psicología de la educación, filosofía de la educación, historia de la educación, economía de la educación, sociología de la educación. Y es cierto, estas disciplinas, que vendrían a ser las ciencias de la educación, pueden estudiar determinados aspectos del acto educativo. Pero aparecen, por así decirlo, como independientes entre sí y al mismo tiempo independientes de la pedagogía. Otra corriente plantea que existe una sola ciencia de la educación, y que es la pedagogía, que el resto tomarán aspectos pedagógicos, es decir, la sociología tomará para su objeto de estudio aspectos de la educación, pero no es una ciencia pedagógica, no es una ciencia de la educación, más solamente toma un aspecto. La única ciencia pedagógica, la única ciencia de la educación sería la pedagogía, los pedagogos. Entonces tenemos por un lado una postura que plantea que en realidad existen diversas ciencias porque todas toman diferentes aspectos del hecho educativo, otras que plantean que no, que solamente hay una única, que es la pedagogía, o una tercera alternativa que dice que en realidad estas ciencias de la educación son independientes de la primera, o sea, no dependen de la pedagogía, no es que toman aspectos, sino que cada una tiene su propio campo de conocimiento, ¿no? Y entonces, y ahí hay múltiples más definiciones. Para mí son dos grandes, no son ni tres ni cuatro, como plantea el texto, pero bueno. Están aquellos que plantean que la única es la pedagogía y están aquellos que plantean que en realidad existen otras ciencias que forman parte del hecho educativo. Ahora bien, teniendo en cuenta esta gran diferencia entre la pedagogía como ciencia y la existencia de diferentes ciencias que van a conformar parte de las ciencias de la educación, o ciencias pedagógicas, como le quieran decir, tenemos que poner en consideración, entonces, de qué se encarga la pedagogía y de qué se encargan todas estas ciencias de la educación. ¿Me van siguiendo o alguien se perdió? Cuando se pierden me dicen, me perdí. Y retomamos, no hay problema. Prosigo. No se pierdan porque este texto después lo voy a preguntar y donde hagan agua, digamos, es su colonia, no el mío. Vamos acá. Cuando uno busca la relación entre pedagogía y ciencia de la educación, entonces, ¿qué la une? ¿Qué une y qué diferencia? Bueno, básicamente la une el hecho educativo. La pedagogía y la demás ciencia de la educación, reitero, filosofía de la educación, historia de la educación, sociología de la educación, economía de la educación, y así podríamos seguir nombrando un montón de otras disciplinas, están directamente asociadas con el hecho educativo, es decir, toman elementos o aspectos de la educación. Pero la pedagogía se centra en el acto mismo de enseñar y aprender, digamos. La pedagogía está claramente centrada en cómo se aprende y cómo se enseña.
Entonces, todos estos otros aspectos, por así decirlo, ayudan a la pedagogía, porque cómo se enseña y cómo se aprende, claramente que está condicionado por un momento histórico, por una determinada sociedad, por, digamos, con un determinado para qué. ¿Qué hace la filosofía de la educación? Determina el para qué, de lo digo, para qué pensamos, qué tipo de hombre o mujer estamos queriendo formar este tipo de sociedad. Eso se encarga, digo. La filosofía de la educación marca el deber ser o el objetivo del sistema educativo, digamos, con qué propósito se forma el sistema, y ahí se lo vamos a preguntar a la filosofía de la educación, que para eso está. Ustedes seguramente en filosofía, en Filopeda, habrán visto los diferentes autores que planteaban cómo educar, para qué educar, cuál es el sentido de la educación, y habrán visto todas esas diferentes corrientes, son el fundamento, digamos, de por qué se educa. Eh, Eso es filosofía de la educación. Y algunas preguntas más, pero bueno, para que se entienda de manera instrumental. Muy bien, entonces, estas otras ciencias de la educación que tienen una relación con la pedagogía, que puede ser analizado desde cuatro formas, o son independientes de la misma, o en realidad no son ciencias, de la única ciencia es la pedagogía, o toman aspectos de la pedagogía y se retroalimentan, o son ciencias diferenciadas, el texto va a plantear diferentes categorizaciones, esto, no se pierdan en eso, no es necesario, la idea es que entiendan que pueden ser diferenciadas, que las une el acto educativo, pero que claramente la pedagogía se encarga de enseñar y del aprender, y que las otras ciencias de la educación, que existen, y es verdad que existen, toman otros aspectos de la educación que son necesarios. Ustedes necesitan de otras ciencias para enseñar. A ver, ¿le basta filosofía para enseñar? No, no les basta. Ustedes pueden ser muy buenos en filosofía, en griego antiguo, en latín, en lo que quieran, pero si no saben enseñar, de poco y nada les va a servir ese saber. ¿Mm? Se va a transformar en un saber muerto en la medida que no puede ser enseñado. Eso es saber muerto, un saber que no puede ser enseñado. Muy bien, vamos acá. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? No sé, las ciencias de la educación tienen validez, existen, son de importancia, claro que sí. Yo necesito tener los demás elementos que retroalimentan a la pedagogía, que retroalimentan al proceso de enseñanza, a los procesos, no a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Porque si yo no tengo en cuenta la sociología de la educación, no estoy entendiendo el contexto en el cual los pibes van a estudiar. Ustedes tienen que ir a dar filosofía un viernes a la noche a viernes a la noche, sí, no sé, al CEN de San Petersburgo, del asentamiento que queda acá, en Casanova. ¿Cómo lo hacen? ¿Desde qué lugar activan? Digamos, es lo mismo enseñar ahí, perdón, acá no sé, en San Alberto, que enseñar en el centro de Casanova o en Virrey del Pino. No, claramente no es lo mismo. Pero no porque los sujetos sepan más, sepan menos, porque el contexto es distinto. Entonces el contexto condiciona mi propuesta de enseñanza, que tiene que estar acorde a ese contexto, no para enseñar menos, sino para enseñar mejor. No se trata de caer en el pobrismo. Ah, como son pobres, no enseño nada, porque en realidad no tienen nada. No, justamente, si tienen escasos recursos, Claro, tienen que condiciona pero no determina. sí, siempre, el contexto condiciona, pero no creemos en ningún educador puede creer jamás, porque ahí renuncia a la capacidad de la educación como un acto transformador. El día que yo renuncio a la capacidad de transformar lo existente como sujeto que enseña, digamos, me tengo que dedicar a otra cosa. Es así, si yo no, si usted no, eso es posicionamiento ético, político, pedagógico. Si yo creo que estoy ahí y es una pérdida de tiempo, vaya a hacer una huerta ecológica, venda pan a relleno, choripán, lo que quiera, me da lo mismo. Pero no se dedica a enseñar, porque si usted no cree en los sujetos que están frente a usted, que lo están mirando, bueno, entonces se dedica a hacer otra cosa. Esto así. Eso es así fácil. Yo cuando me encuentro con gente que así, digo, bueno, seremos colegas, pero no podemos ser compañeros, porque no comparto nada con aquel que descree de los que están enfrente. Usted tiene, es casi obligatorio, diría, que uno tiene que creer en sus estudiantes, porque si no, no se puede ejercer esto. Es una pérdida de tiempo absoluta, es una condenación al más absoluto fracaso, es caer en Caterina en Roma, en ese docente Profe, absolutamente diezmado, sí. una pregunta, ¿qué sería ciencia de la educación? ¿Qué sería la psicología de la educación, todo eso? Sí, Em, la ciencia de la educación son todas las demás ciencias que toman aspectos de la educación
pero no el enseñar el aprendizaje, sino diferentes aspectos. La psicología, ¿qué estudia? El comportamiento del estudiante, en cada etapa cómo va desarrollando el aparato cognitivo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, ¿qué es lo mejor? Digo, aprende igual un adolescente que un niño. La psicopedagogía, por ejemplo, ¿no? Es una ciencia de la educación. Entonces, la sociología de la educación me dice cómo el contexto social condiciona las trayectorias educativas, digamos. No es por ejemplo, es muy importante leer un ejemplo para que se entienda. Tenti Fanfani hizo una encuesta 2011, la encuesta más importante en el sistema educativo. Y entonces le preguntaron a los profesores si leían bien. El 80% puso que lee asiduamente. Una de las preguntas en esta encuesta era, está bien elaborada por Fanfani y por Emilio. Bueno, dígame entonces, ¿qué libros leyeron? Ponían mal el libro, libros muy antiguos, autores mal escritos. ¿De qué da cuenta eso? Que ese 80% que dice que leía no era verdad. Primero porque si estoy leyendo un libro, como mínimo el texto lo sé escribir, digamos. Ustedes verán, pero hay gente, sí, chicos, estadísticamente hay gente que se puede equivocar. El artículo de un libro, eso es verdad. Pero cuando es en gran cantidad en una encuesta, te está marcando claramente que el encuestado te está mintiendo. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Bueno, que el docente siente la obligación social de decir que lee, pero lo que hay es poca cultura de lectura. O sea, lee poco de eso que lee, que eso que dice que lee. Entonces, porque es malo, porque es inmoral, no estamos en un juicio de valor. Seguramente porque se la pasa laburando de las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche y después cuando llega lo que quiere es comer algo con su familia, mirar una serie y no leer. Seguramente lo condiciona, no tengo dudas ni siquiera. Y habrá algunos que no lean porque quieran, pero son los menos. Digo, porque si no es como esto de pegarle al docente, parece un deporte nacional que me molesta muchas veces, porque se olvida el contexto en el cual los trabajadores y las trabajadoras de la educación enseñamos. Entonces, volviendo al punto, volviendo a la pregunta. Las ciencias de la educación son todas estas otras ciencias. Cuando ustedes hacen la licenciatura en ciencias de la educación, van a ver que la sociología de la educación, psicología de la educación, filosofía de la educación, historia de la educación, economía de la educación, y todas esas ciencias ayudan a entender el proceso educativo y a planificar la educación. Ejemplo, en la maestría que yo hago, tengo una matriz, historia de los sistemas educativos, y otra que se llama elaboración de políticas educativas. Una sería política educativa, la materia, otra es historia educativa. Ambas me ayudan a mí a entender el proceso educativo, digamos, porque se unen, por más que estén separadas. Ustedes tienen perspectiva pedagógico-didáctica, o sea, pedagogía didáctica, y tienen filopeda, y tienen psicología, y tienen sociología en segundo año. Bueno, todas esas están realmente orientadas al proceso educativo, a la educación. Entonces, esas son las ciencias de la educación. ¿Qué lo diferencia? ¿Qué lo une de la pedagogía? El acto educativo. ¿Qué lo diferencia de la pedagogía? Que la pedagogía se encarga claramente, sí, están articuladas, dependiendo del posicionamiento. Hay autores que te van a decir que cada una tiene un saber independiente. Otros que dicen que no, que en realidad son interdependientes en el sentido que dependen unas de otras, esos saberes están interconectados, si se quiere. Yo particularmente creo que lo que existe es un trabajo de un objeto de estudio común de diferentes aspectos, que lo que te permite tener es algo que se llama transdisciplinariedad, es decir, que cada una de las ciencias haga su aporte y cuando vos juntas estos aportes divididos, te da un nuevo saber porque tenés una mirada holística de todo lo educativo. Incorporas la economía, la psicología, la historia, la antropología, la filosofía, y eso te permite tener un panorama mucho más amplio de lo que acontece. Pero el texto plantea que hay varias formas de entender esa relación entre las ciencias de la educación y la pedagogía y entre las ciencias de la educación en sí mismo. No hay una relación unidimensional, digamos, en esa articulación. No sé si fui claro. Si no fui claro, me dicen, no, por favor, no estamos entendiendo, retome y retomo. ¿Se entiende esto? Que si bien es cierto que están articuladas, no quiere decir que esa articulación esté dado de una sola manera. O sea, el texto no plantea eso, porque si no les mentiría, van a encontrar el texto, pero usted me dijo que no. El texto dice que hay varias formas. O sea, los autores dicen que hay varias formas de que esto se dé al interior. Prosigo, alguien se perdió, estamos todo ok, colapsaron, se sigue. Profe, Sí, también tiene que ver que es una ciencia joven, relativamente joven, y como que cuesta la, o
como que se quiso definir como la educación es algo inmóvil y no, va como avanzando en el tiempo, modificándose, está atravesada Sí, culturalmente, social, de la parte económica, política, desde todos los puntos. sí, sí. La pedagogía es bastante antigua, digamos. Lo que no es tan antiguo es el carácter científico de la pedagogía. Sí, Para hacer la aclaración, la pedagogía es antigua, su carácter científico es más reciente. Digamos. sí. Porque De hay ese que que tener decía métodos. Para que de se la, aclare, porque para que no se nos pierda, digamos, de vista eso, porque si no después mañana nos agarra claro, cualquier otro y me los ponen en falsa escuadra. Yo no quiero que ustedes caigan en eso nunca. profe, de la Eh, década del 70-80 que vendría a ser como una disciplina científica, de la que década del surgieron estos 70-80 debates. es el debate, no, lo que pasa en el Sí, 70-80, por ahí lo expliqué mal, es que se empieza a discutir qué es la pedagogía y qué son las ciencias de la educación, porque lo que pasa en el mundo es que empiezan las facultades a titular ya no en pedagogía solamente, sino en una carrera alternativa que es ciencias de la educación, y de hecho hoy hay dos títulos, está el psicopedagogo y el licenciado en ciencias de la educación. Y entonces se entendió esa diferenciación de la siguiente manera. Las ciencias de la educación toman aspectos del acto educativo, el económico, el psicológico, el histórico, el sociológico, el filosófico, el antropológico, y la pedagogía se dedica a cómo se enseña y cómo se aprende, al acto educativo en sí mismo, a lo que está aconteciendo como educar ahora, en simultáneo, en este momento. Entonces, eso es lo que ocurre entre la década del 70 y el 80. No es que adquiere categoría científica, sino que lo que ocurre es que se debate bien claramente, bueno, qué incluye, qué es la pedagogía y qué son las ciencias de la educación. Digamos, para aclararlo, digamos, porque por ahí se nos pierde la nebulosa. Profe, ¿también no se discute cuál es la función de la escuela? ¿Qué es la escuela? Sí, cuando veamos en el último apartado del texto, cuando veamos cultura escolar, vamos a llegar a eso. O sea, que no, no me quiero adelantar, pero Ah, sí, está bien. claramente. Pero porque porque el para qué de la escuela está en crisis. El para qué de la escuela está en crisis. O sea, el texto abre una puerta en cuanto a transmisión cultural. Podemos poner eso de transmisión cultural en el contexto de digo, ¿cuál es la escuela? Hay una escuela sobrecargada de demanda. Pero no me quiero adelantar porque no quiero hacerlos colapsar. Entonces quiero ser preciso, claro, para que el texto les sea lo más. El texto está muy bueno, pero quiero que les sea menos la lectura. Porque cuando ustedes vayan al texto, tengan el GPS de los apuntes para poder recorrerlo y no se pierdan en el mismo. Mi preocupación siempre es Pro- esa. Sí. profe, una última mm, preguntita, porque en el Podés texto, preguntar todo lo en que esta quieran, no parte hay que límite de preguntas. Hasta las 10 podemos estar acá, así que yo no me extiendo mucho porque no quiero matarlo, pero no hay límite de preguntar. Pregunten lo que quieren. Es horrible que tengan límite de preguntas. Claro, estudiantes, dos preguntas por cada uno, ¿no? porque nombra a varios autores, tendría que Sí, ser las es perfecto. definiciones. Tenemos que Sí, tener en cuenta el general o cada uno que cómo lo va definiendo. no, porque el texto después dice, podemos decir, va a citar muchos autores, pero después va a tratar de redondear la idea siempre. Por eso le dije, no se pierdan en la citación, que son interesantes, pero vayan a lo que el texto va a decir. O sea, cita para decir. Siempre en toda la ciencia, el que cita quiere decir algo después de la cita. O sea, eso se llama autoridad. La cita de autoridad se llama, es para reforzar lo que estoy a punto de decir, o lo que dije anteriormente, o lo que estoy a punto de decir. Para eso se utiliza la cita. Así como dice fulano, muy bien. Y vas a ver que a las pocas líneas va a decir él lo que va a tomar de ese autor. Siempre. Por eso, no se pierdan, ya sé, leen la cita y dicen, ¿qué es lo importante acá? Si hay una cita acá, una cita acá, tres citas en una página es un colapso de muchos. Bueno, decime qué querés de esto, al autor, ¿no? Decime, uno tiene que dialogar con el texto siempre. Ustedes dirán, el profesor enloqueció, no. Uno dialoga con el texto porque lo lee, lo cuestiona, lo interpela, el texto le dice algo, lo tengo que sentir. Si yo leo el texto acá y marco acá, no me dice nada, digamos. El texto tengo que poder discutirlo en el sentido de que hay cosas que te van a gustar y cosas que así, no, esto es una porquería. Bueno, vamos, sigamos acá. ¿En qué me quedé? Pedagogía y ciencia de la educación. Bueno, ¿qué pasa entonces en esta relación, ¿no? Entre pedagogía y ciencia de la educación? Es que durante la década del 80 y principio de los 90, la pedagogía va lentamente a ser asociada al carácter instrumental. ¿Qué quiero decir con esto? Con que va a ser asociada a los métodos de enseñanza y aprendizaje y a determinar cómo se enseña y cómo se aprende. Entonces, la pedagogía sería así como una ciencia
que se dedicaba simplemente a establecer en forma teórica cómo se enseña y cómo se aprende. Entonces, ese sería su fuente, ¿no? Sería una ciencia fuertemente teórica que no busca lo práctico, busca establecer cómo se enseña, cómo se aprende de forma teórica y después esa teoría se lleva a la práctica de manera instrumental, es decir, si dice la teoría que hay que hacer A, paso B, paso C, yo hago paso A, paso B, paso C, y eso me genera a mí que el estudiante aprenda. Bueno, claramente la pedagogía no puede quedar reducida al carácter instrumental, es decir, para cómo debo enseñar, de qué manera tengo que articular los contenidos, porque de ahí se desdibuja el rol de la pedagogía como ciencia humana. Y en tanto ciencia humana, ¿qué queremos decir con esto? Porque suena muy bonito, pero tiene que algo para decir, si no actúa como un significante vacío. Decimos que en tanto la pedagogía como ciencia humana tiene un fin. La pedagogía no está ahí simplemente para decirme cómo el otro aprende y cómo debo enseñar yo, sino que la pedagogía está para poder establecer que la persona que está en una situación de vulnerabilidad pueda desarrollarse, pueda progresar. Es decir, la pedagogía tiene una dimensión humana, hay una cuestión ética, política, en el acto de enseñar que no puede estar disociado, que durante mucho tiempo se pretendió que la educación fuera neutral. ¿Vieron cuando dicen mucho, la educación se politizó mucho, la educación debe ser neutral? Bueno, no existe la educación neutral. La neutralidad es política, inclusive. O sea, aquellos que dicen, yo soy neutral, bueno, la neutralidad es un posicionamiento político, mister. No existe la apolítica. La apolítica es un posicionamiento político. Entonces, cuando a la pedagogía se la caracterizó como simplemente un saber instrumental para establecer cuáles son los pasos según el método de enseñanza que quiero establecer en el aula para que el otro aprenda, y simplemente quedó limitada a la expresión de una metodología, de métodos, no metodología, es otra cosa, de métodos, es decir, de pasos sucesivos para llegar a una determinada meta, se la vació, se la puso instrumentalmente, se la deshumanizó, si se quiere de alguna manera, porque al poner la pedagogía como una ciencia humana, entonces entendemos que esta pedagogía, en tanto ciencia humana, está al servicio del desarrollo, de la emancipación, de la liberación, del aprendizaje, del adjetivo que le quieran poner ustedes, a mí me gusta el adjetivo emancipar, de los y las estudiantes, digamos, está Profe, para eso. Sí, ¿por qué se le dice que es una posición política? O sea, entiendo que usted hace referencia a que uno tiene un posicionamiento a ciertos ideales. ¿Por qué se dice político y no ideológico? muy bien, porque ideología significa conjunto de ideas, ¿no? Y el posicionamiento político muchas veces está reunido de ideas, de valores, de prácticas, mientras que las ideologías muchas veces tienen que ser mucho más coherentes. ¿En qué sentido? En cuanto se transforman en doctrina, esa es la definición. Pero no conforma un cuerpo tan sólido el posicionamiento político. Y es político porque hace praxis. Ah, está bien. Hace praxis. Vos enseñas desde un lugar de un posicionamiento político que hace praxis. En el momento, vos decís, mira, vamos a poner, yo soy anarquista y estoy enseñando en una institución estatal, pero enseño que los pibes deben, o doy a entender que los pibes tienen que oponerse a la autoridad. Estás haciendo praxis política en ese momento. Estoy operando, digo, elijo el texto, estoy operando su posicionamiento político. Y en tanto posicionamiento político, claramente tiene una ideología detrás. Pero si le damos finito, entonces, ¿por qué no decimos ideológico y reemplazamos la palabra político para que no se confunda con partidario, que es otra cosa? El estatuto del docente no dice renunciar al posicionamiento de subjetividad política, porque sería absurdo y ridículo. Dice que tenemos que tener prescindir de lo partidario y religioso. O sea, me dice que yo no enseñe un partido político particular y que yo no enseñe una religión particular. Pero no me dice renuncia a su subjetividad. ¿Por qué? Porque es imposible. Sería un absurdo. Yo no puedo renunciar a mi subjetividad. Está presente por todos lados. Lo que no puedo caer es en el imperio de la subjetividad. No sé si quedó claro lo que quise decir con esto. ¿Y por Sí, qué es político? Porque hace praxis. sí, En el sí. momento que hago praxis, estoy operando en términos políticos. Todo el tiempo. Todos los textos que usted... A ver, todos los textos de esta cátedra operan en un sentido político, claramente. Si leen
los textos se va a ver claramente que hay un posicionamiento de una pedagogía crítica, humana, social. El texto que leímos la semana pasada criticaba cómo el conocimiento científico que se pretende neutral. La semana pasada, no, antes de las vacaciones, en realidad responde al contexto sociocultural. Lo que me está diciendo todos los textos de la Kapler, que están muy buenos, y reitero, no los elegí yo, por eso los halagos, si los hubiera elegido yo, no haría halagos, me marcan claramente un posicionamiento de qué se debe entender con una pedagogía crítica y social humana. O sea, está claramente definido y delimitado. Y eso es operar en términos políticos, que no es malo. Cuando hay una idea de la palabra política como mala, ¿no? Como inmoral. Bueno, la vida se transforma siendo política, lo lamento en el alma. O sea, sí. Aunque a algunos les suene feo, les suene malo y le traigan los malos recuerdos, lo lamento. Es así. Y hacemos política siempre, todo el tiempo. Todo el tiempo. Aunque el otro no quiera entender, no quiera verlo y todo lo demás, porque se imagina en la asepsia y en la inmaculación de su moralidad que lo pone ahí como lejos. No, están haciendo política. El problema es que cuando caemos en esos textos, en esos posicionamientos, ¿no? La política la hacen los peores y las peores. Pero bueno, en fin. Bueno, no sé por qué nos fuimos a la política, nos fuimos por la tangente, pero volvamos a la clase, perdón. Muy bien, entonces, ¿qué pasó con esto, con la pedagogía? Entonces, el carácter instrumental, al vaciarla, digamos, de su dimensión humana, la pedagogía pasó a estar asociada a cómo deben ser los métodos de enseñanza, cómo deben ser los métodos de aprendizaje, y se la vació. El texto plantea claramente dos cosas. Primero, que la pedagogía es una ciencia claramente con perfil científico, porque elabora la teoría, porque lo demuestra, porque lo lleva a la práctica. La pedagogía es una ciencia, pero al mismo tiempo, en tanto ciencia, es ciencia humana, porque tiene un fin, que son los fines racionales, que es transformar lo existente, modificarlo. Digamos. La pedagogía busca que la persona aprenda, que la persona se desarrolle, que la persona se emancipe. Eso no puede ser nunca necesario. ¿Para qué enseño? Enseño con un determinado fin. No vamos a enseñar, yo digo, si ustedes piensan que van a ir a enseñar a sexto año porque quieren que el pibe sepa Aristóteles, y nada más que Aristóteles, Sócrates, Platón, Heidegger, Nietzsche, el que quieran, da igual, los presocráticos, si quieren ir más para atrás, digamos, bueno, eso es una pedagogía de la ingenuidad, se llama. No, realmente. Hay un para qué del por qué yo estoy enseñando. Ustedes seguramente, quiero creer, que van a enseñar filosofía porque quieren que hacer que el pie se formule sus preguntas, que cuestione lo establecido, que rompa el sentido común, que tenga capacidad de tener sus propias ideas, que no se deje llevar por el sentido común, que es lo más perverso que hay. Más que ahora hay muchos discursos en boga, ¿no? En torno a todo eso. ¿Para qué quieren enseñar filosofía? Antes de volver al tema, ustedes. ¿Cuál es el propósito de enseñar filosofía? Cualquier ciencia social. Para que tengan un punto crítico, qué sé yo. Sí, lo podemos lograr con cualquier ciencia, con historia. Mi primer título, yo soy profesor en historia. Y después estudié ciencia política porque me se quedé emancipada. Sí, ¿para qué? Sí, ¿Para qué? igual ellos mismos también vienen ejercitando ya a partir, no sé, de... Yo conozco gente de tercero, de secundaria que ya viene ejercitando todo eso. Y me parece que no le es ajeno, y en más lo entusiasma. El pensamiento crítico lo ejercemos en el momento que tenemos reflexión, desde ese momento en adelante. Sigamos. No es que seamos nosotros los iluminados y los pibes no tienen pensamiento crítico, ¿eh? No lo tenemos acá, ¿eh? Que yo llego con la frente acá y digo, ¡ah, acá tengo el pensamiento crítico! No. ¿Para qué quieren enseñar filosofía? Bueno, un poco para enseñar de que no todo es como lo ven, para desarrollar el espíritu crítico, para demostrarle que se puede hacer otra cosa y si uno se cuestiona, se puede modificar ciertas cosas también, ¿no? Pero también es un poco también demostrar cuando uno enseña filosofía, creo yo, Ujú. eh, que uno tiene, a veces hace filosofía y no se da cuenta también. Sí, sin duda alguna. Los demás somos 18. Hablaron Lucas y Jorge. Los demás eligieron filosofía y no saben para qué enseñan. ¿Qué Para podemos que, enseñar?
Para que caiga el capitalismo, profe. Bah. Está bien, bueno, es una finalidad, digamos. Yo no soy trotskista ni marxista, pero respeto que eso sea así, que haya gente que lo crea, está bien. Profe, yo elegí en sí la docencia porque voy a ser profesor antes que filósofo, ¿no? Bien. La Ahí es elegí un como una... posicionamiento, ¿eh? Es un posicionamiento. Yo sé que acá vos estás diciendo, soy filósofo, soy profesor, yo sé que está ese debate interno en la carrera, ya lo noté. Pero ¿por qué balancear filosofía? Bueno, particularmente la educación en sí, porque creo en la educación como herramienta de transformación social. Bien, eso me Por encanta. un lado, Yo voy a hacer un listadito. De a fin de año vamos a hacer un colegio y quiero que me digan qué es pensamiento crítico, cómo se transforma socialmente, porque a veces lo reiteran tanto, digo, que se están conformando en significantes vacíos, que bueno, vamos a tensionar todo esto, vamos a problematizar todo esto. Pero me gusta igual, me gusta, No, compro, pero quiero después problematizar eso, más adelante. bueno, Sí, filosofía en sí, porque es una de las materias que más me agrada. bien, está bien. Entonces orienté la... Pero ¿para qué? No por qué. O sea, la motivación es porque le gusta. Me imagino que sí, si no, no estarían acá. Bueno, eso está en discusión. Pero la cuestión es, ¿para qué? Bueno, una de las cosas que fui adquiriendo y aprendiendo es justamente esto, el cuestionar el sentido común y demás. Y creo que el argumento o el diálogo, por así decirlo, filosófico ayuda bastante. Sí, siendo alguna. ¿Cómo? No, porque si no te voy a preguntar, bueno, quiero preguntarte. Es muy personalizado ya. Los demás, no tienen nada. no, ¿Eh? profesor, Pero es que más en allá sí enriquece ese punto crítico. El de punto que pico. lo dije medio en joda del capitalismo, un poco eh, creyendo que es un acto político educar y es una forma de hacer justicia, quizá Algunas, en sí, este claro que sí. mundo medio injusto para algunos. Sí, sí, claro. Para la inmensa mayoría es injusto salvo para la burguesía. Usted que quiere destruir el capitalismo en la escuela, ya cuando estamos en el primer apartado, cuando vamos a un apartado, vamos a ver, la escuela destruye el capitalismo, ¿es funcional el capitalismo? Ya veremos. No, igual yo no creo. No quiere destruir el capitalismo, usted ya le ganó el sentido común. La mayor victoria del capitalismo es cuando ha logrado establecerse como la incapacidad, ha logrado establecer la incapacidad alternativa. Boaventura de Sousa Santo tiene un libro que se llama Descolonizar el saber. Dice, ¿cuál es la victoria del capitalismo más grande? El hecho de volverse como algo inevitable y permanente. El hecho de no poder pensar la posibilidad de la alternativa, digamos. Ha llegado a un punto que pareciera ser que el capitalismo estuvo con nosotros desde el minuto cero. No es así. Digo, y lo dice un profesor que no es marxista ni trotskista. Digamos, pero una de sus victorias más grandes es apropiarse del sentido común, pero mucho más grande, y la otra es la gran mutabilidad del capitalismo. Pero eso es irnos de tema, y acá en teoría política, acá doy pegadilla, así que no. Bueno, a ver, ustedes van a enseñar para la pregunta sería qué sería espíritu crítico, y le voy a dar una charla. Crítico pasa por existente, digamos. No puedo decir frente a lo existente lo que dice el sentido común, porque evidentemente hay algo que me está fallando, tengo que preguntarme algo. Pero, a riesgo de irme por las ramas, pero no me importa, lo voy a decir porque está bueno y más con relación a este texto, la pedagogía tiene mucho que decir en cómo aprenden y cómo enseñan nuestros pibes. Y lamentablemente, cuando la pedagogía crítica ganó la batalla de institucional, perdió una batalla social. Y eso es lo terrible. Hoy las instituciones, uno lee los diseños curriculares, son muy críticos, son muy alternos, de hecho muchos utilizan neomarxistas, y eso siempre, uno lee los diseños, yo soy jefe de departamento, leo diseños curriculares, y ve claramente un posicionamiento crítico. El problema es que hoy la tendencia nueva es la reacción, digamos. Hoy uno lee y hoy pareciera ser que lo cool y lo ultramoderno es ser reaccionario, ¿no? Entonces aparecen estos elementos contrarios a, por ejemplo, la libertad sexual, los derechos y la garantía de las personas, y entonces se montan en un sentido común militante y empiezan a reírse y empiezan a discriminar y empieza la violencia y es plausible, claro, porque ya no es plausible, digamos, o cool o demandante que te aplaude decir que uno defiende las garantías de las personas o la diversidad sexual. Lo cool y lo transgresor, el problema es que lo transgresor ha cambiado de signo. Entonces pareciera ser que lo transgresor ahora está en la reacción y es un fenómeno que está pasando cada vez más grande
Y es terrible, y eso explica muchos nacionalismos, muchos movimientos xenófobos en el mundo, de cómo la reacción aparece como aquello que transgrede la institucionalidad. A ver, cuando las políticas de género, la política de diversidad sexual copan la agenda estatal, aparecen los fenómenos de la reacción, como los Bolsonaro, por ejemplo, como aquello que transgrede lo establecido. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces, la escuela tiene algo que decir ahí cuando la reacción aparece ahora señalando lo establecido en términos institucionales como algo malo. O sea, la escuela tiene que poner en reacción esta tensión. Porque si la escuela no pone en tensión esta reacción, digamos, esta reacción se va a volver en algún momento institucional. Y eso va a implicar un retroceso de derechos. No sé si me explico lo que quiero decir. Entonces, cuando yo digo que tengo que generar un espíritu crítico, tengo que leer muy bien el contexto político en el cual me desempeño, porque si no, la reacción me va a llevar puesto todo. No ahora, no pasado mañana. En el mediano plazo político. Sí, ibas a hablar, Cristian, no sé qué ibas a decir. No, que no solamente siempre en sectores por ahí más así de derecha, sino que también como que medio atraviesa un montón de sectores las formas así reaccionarias. Eh, Nada, como para pensar. Las formas violentas, decís vos. La reacción, Sí, y la como reacción, la reacción siempre es volver hacia atrás. La reacción de lo que quiere es volver hacia el orden conservador. El reaccionario, después, si vos me decís, hay sectores de izquierda que usan la violencia como forma, bueno, pues otra cosa, eso es violencia, no es reacción, es otra categoría. Digamos, obvio, no vamos a estar negando lo evidente, pero es otra categoría. La reacción busca un retroceso, siempre, con violencia, pero retroceso en sí. sí, no, igual no me refería quizá a esa violencia, sino, no sé, ante ciertas cosas que pasan, como, A ver, por ejemplo, como ¿qué? Por y ejemplo, por ¿qué? ejemplo, no sé, ante delitos cuando roban o cuando pasan esas cosas, como que enseguida quieren una acción inmediata. Bueno, robó, listo, que se lo encierre o que se lo mate, y ante otras cosas también que incluso movimientos de izquierda o progresistas defienden esas reacciones, ese tipo de Hay actos inmediatos hay que no van a movimientos cuestionar. ¿Cómo movimiento de izquierda y progresista defienden que se lo mate o que lo lleven preso? Claro, claro, o así, solo respuestas inmediatas, digamos, sin ir a cuestionar las cosas por ahí más de fondo. ¿Pero vos viste a alguien de izquierda pidiendo que maten a un preso? ¿A un No ladrón? sé, no sé si izquierda, pero Pues yo nunca vi sí. hasta acá de hoy, hasta el día de hoy, digo, me estaría raro, no digo imposible, No, pero digo, no progresistas así, pedirle. no a no a un ladrón, pero sí, ahí me meto por ahí en un tema más polémico, Roba porque pero el Estado ponele. no la ayuda. ¿Y eso qué es? ¿Qué sería, Marcos? ¿A qué viene esa aclaración? Roba porque el Estado. A ver. Porque para mí, justamente, eso forma parte de la reacción. De crítica a la reacción. Ah, chiste. Bueno, en realidad ese chiste es parte de la reacción, porque justamente el reaccionario lo que hace es burlarse, es decir, bueno, como hay un pseudo progresismo que dice que las condiciones sociales operan para que la persona robe, claramente hay relación entre marginalidad y delincuencia, no tan directa como muchas veces se ridiculiza, pero la reacción lo que hace justamente es cuando no quiere atender a las causas sociales, te la ridiculiza. La reacción primero niega, ridiculiza y después persigue, siempre. Siempre. El reaccionario lo que hace primero es negar la relación causal. No, los pobres son todos buenos, no roban. Ridiculiza. Sí, sí, está diciendo que roba porque es pobre, jajaja. No. Y finalmente persigue. Pero siempre en estas tres fases. Siempre. Siempre. Por eso digo, cuidado con eso. La escuela hay algo tiene que decir, porque si no la reacción después lo lleva puesto. Hoy pide bajar la imputabilidad y mañana va a pedir que el pibe que se porte mal de la escuela lo echemos afuera. Y esa es la reacción. Y la reacción siempre actúa justamente burlándose de la condición social para instalarse en el sentido común. Y así gana, y así gana.
Y así aparecen los Bolsonaros que dicen que los homosexuales son enfermos, por ejemplo. No, sí, entonces ¿quién va a ser de mamá y papá? Jajaja, y se ríen de eso y después tenés un retroceso de derecho. La Profe, reacción, sí. una pregunta, siguiendo un poco con el texto para... Me quedó una pregunta. La pedagogía que usted había dicho y el texto también menciona que el docente quien enseña tiene un posicionamiento político. Desde el lado de de la pedagogía, ¿qué recomiendan que uno siempre tenga que aclarar su posicionamiento político? La pedagogía no es una ciencia unívoca, Jorge. No hay un manual de pedagogía 1 que dice todo lo que vos tenés que hacer. Es un posicionamiento ético, aclarar la política. Pero no lo dice de esa manera. No hay ningún manual que te diga usted debe aclarar. Para mí es lo más honesto intelectualmente que uno aclare el posicionamiento político. Lo que no puede hacer es enseñar todo lo que tiene que enseñar a partir de ese posicionamiento político. Porque uno tiene que enseñar lo que está establecido para enseñar, no lo que quiera enseñar. A veces el docente tiene que enseñar aquello que molesta. Y está bien. Más que hiere la susceptibilidad del otro. Y más cuando esa susceptibilidad no se ajusta a derecho. Porque ustedes van a ser educadores y educadoras de un Estado de Derecho que tiene una cantidad de normas que hay que cumplir. Y a veces vamos a tener que enseñar. Me dice Marcos, ¿cómo sería eso? Marcos, te lo digo básicamente muy sencillito. Vos vas a entrar a un aula y te vas a encontrar con un pibe que no quiere llamar a la compañera María porque físicamente Raúl, vas a tener ese nombre, es María. Y estas son las normas que nos regulan nuestro Estado. Y de esta manera nos manejamos. Y estos son los consensos sociales. Y vas a tener que enseñar aunque te comas el enojo de tu estudiante. Eso. Así, extrapolarlo a cualquier otra situación, no hay problema. En este caso, la identidad de género, que te puse como ejemplo. Extrapolalo al ejemplo que quieras. Da lo mismo. Vos te vas a convertir en agente del Estado. Y ese es tu lugar. Te puede no gustarlo. Para mí no me gusta que digan Mena. Yo creo que digan Roque porque Roque es. Bueno, perfecto. Tendrá que lograr modificar el marco político. Pero mientras tal, esto es. Eso quiere decir. Eso significa. A veces sí. Si no, nos quedamos en la demagogia de buscar la aprobación de los estudiantes y no en transformar lo existente. Es muy fácil buscar la aprobación. No meternos en temas espinosos, no problematizar, no cuestionar, decir lo que el otro quiere escuchar. No, no se trata de eso, educar justamente. Es más difícil y eso es lo que lo vuelve apasionante. Se meten temas espinosos. Prosigamos. Entonces, cuando a la pedagogía se la quita de su carácter humano, se la vuelve instrumental, pasa todo esto, que la reacción nos gana. ¿Y cómo nos damos cuenta que la reacción nos gana? Porque la pedagogía se limita simplemente a esto. Por eso es una ciencia humana, porque tiene una finalidad, claramente. Y nuestra finalidad está establecida, en el caso de Argentina, por la ley 26.206, y en el caso de la provincia de 188. Ambas leyes articulan el sistema educativo, que dicen claramente para qué educamos. Después hay gente que no le... De hecho, hay docentes que no le gustan, pero se tendrán que adecuar. Se llama, esto es así, hay que, lo lamento, usted tiene que acatar la ley, no le gusta, se dedicará a otra cosa. Pero mientras sea educador o educadora, este es el marco normativo. Es así. Por eso, porque ha sido legitimado, es un consenso. Pasan gobiernos de diferentes signos políticos y el consenso está ahí. Y el marco normativo está ahí. Volviendo a este punto, por esto es muy, muy, muy importante. Y recuerden esto, van a tener que enseñar muchas cosas que se ajustan a derecho, aunque eso incomoda a sus estudiantes. Y siempre va a aparecer el estudiante que no le guste, siempre. Porque cuando uno toca la subjetividad política, salta. Salta, es imposible porque pide hablar. De alguna u otra manera, siempre pide hablar. Vamos acá, sigamos con esto. Jorge, me preguntaste si la pedagogía dice que hay que aclarar siempre. No hay un texto único que lo dice. Es una posición ética, sí. Es honesto decirle al estudiante de qué lugar selecciona, habla. Lo que no es ético es enseñar desde ese lugar. Eso. O sea, todos los temas de él, porque evidentemente está faltando la objetividad, los principios científicos del contenido y todo lo que hace al diseño curricular. ¿Qué aporte? El segundo apartado del texto dice, bueno, ¿qué aporta la pedagogía crítica a la pedagogía? Las pedagogías críticas son aquellas que cuestionan los métodos de enseñanza, la escuela como un lugar donde solamente se enseñaba de manera neutral, ¿no? Y la verdad que llegan las pedagogías críticas y ven cómo la escuela reproduce muchas veces desigualdad, cómo la escuela opera, digamos, como garante de lo existente, legitimador, si se quiere de algún punto,
Y entonces operan dándole a la pedagogía, digamos, estos principios humanos, transformadores, ideológicos, que permiten ¿qué cosa? Pensar a la pedagogía como una ciencia, como una finalidad transformadora, como una ciencia... Juárez. Están siendo autores que rompan muchas cosas, que corten poderes No, perdón, perdón. No lo quise. amolarte a lo que tenés que enseñar y que No evaluar. lo quise mandar. No es paradójico justamente lo que te está queriendo decir, no es una paradoja y una contradicción, para nada. Aparte no es el autor, es el marco normativo, te equivocaste un poquito ahí de cosas. Tu marco normativo es legal. Claro, por eso no Y en quise. una democracia, cuando a usted no le gusta el marco normativo, lo que tiene que hacer es política. Haga su partido y modifique el marco normativo. Se va a encontrar con otros que se le van a oponer, y es el juego de la democracia. Pero eso es la democracia. En una sociedad, democrática nos basamos en leyes. Se ganan las elecciones, se vota la ley, y las leyes que salen por consenso del Congreso, donde están todas las fuerzas políticas de este país con representación parlamentaria, marcan el consenso que nos proponemos como sociedad. Si no le gusta, tiene que ganar las elecciones. Claro, por eso hay algunas cosas que le critican poner a la serie de Merlí en cuanto decía que se salteaba algunos autores y metía a otros y bla, 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 cosas así que decía. En No esa sé a quién es parte. la referencia, pero bueno, no entendí la relación con No, la serie. o sea, había, no sé a quién había escuchado, al profe del año pasado, Keeper, una vez hablamos, no sé qué. Ah, sí. Y en una parte, había en un capítulo en donde él, o sea, el de la serie Merlí, decía Ujú. que sacaba autores y enseñaba a otros porque no les agradaba y cosas así, como que no respetaba lo que le decían que tenía que enseñar en ese sentido. Ahí saltaba la crítica. Muy bien, perfecto. Igual nuestro diseño curricular es prescriptivo, digamos, no es que depende de ustedes. O sea, vamos a enseñar lo que establece el diseño curricular hasta que venga otro gobierno, otro signo político y lo cambie. Claro, Lo modifique. Así que eso pasa por ahí. Bien, por eso digo, no es paradójico. Lo que dice la pedagogía crítica es justamente que no debe quedar solamente en el carácter instrumental. Y eso se lo va a decir cualquiera. Una pedagogía conservadora le va a decir lo mismo. Le va a decir, yo no quiero que se quede simplemente en cómo aprende, quiero que le enseñe a ser conservador. Una pedagogía liberal le va a decir lo mismo. Una pedagogía marxista le va a decir lo mismo. ¿Por qué? Porque si se quedara meramente lo instrumental, no habría posibilidad de transformación. O sea, ni transformación para la reacción, ni para mantener el status quo, ni para modificar el status quo. Digamos, justamente no es paradójico, justamente todo lo contrario. Prosigamos. Entonces, lo que hace la pedagogía crítica, me encanta porque se pusieron en debate, esto me fascina, pero tiene que salir más todavía. Pero cuando salga toda la política y el posicionamiento filosófico político, vamos a posicionar bien. Y hay que ser precisos, bien precisos. Pero prosigamos. La pedagogía crítica, entonces, de alguna manera, al establecer esto de los valores, de los fines y todo lo demás, y del sentido del para qué yo educo, lo que hace es aportar un aspecto más humanizante, si se quiere. Porque desde el momento en que a la pedagogía le pongo la finalidad, bueno, o sea, que tiene finalidad, mejor dicho, no le pone, sino que dice que tiene finalidad, estoy estableciendo que ahí hay algo, una relación con los sujetos, con ese sujeto humano. Digo, hay un para qué de por qué yo estoy educando. Y después el texto aborda, finalmente, la cultura escolar. Y acá hay varias cosas más del texto, pero quiero que lo lean bien porque vamos a tener un coloquio lindo de esto. Es en torno a la cultura escolar, ¿no? Hay como dos grandes posicionamientos en torno a la cultura escolar. Están aquellos que dicen, por ejemplo, las primeras pedagogías críticas tenían una relación directa. Los estructuralistas, por ejemplo, decían, bueno, que la escuela reproduce desigualdad prácticamente por automatismo, ¿no? Entonces uno viene a la escuela, están los que van a progresar, los que no van a progresar, los que van a ascender socialmente, los que se van a quedar estancados, aquellos que nacieron para determinados trabajos y otros que no. Así, en ese orden. Pero luego nos dimos cuenta que en realidad en la escuela circulan un montón de saberes y un montón de realidades que no es tan directa la relación entre transmisión de cultura y reproducción de desigualdad que no ocurre en este tipo de relación así tan directa como estábamos acostumbrados a pensar de la cultura escolar, sino que dentro de la escuela transitan, por así decirlo, un montón de saberes
y que esa cultura muchas veces puede ser para igualar, que iguala, digamos. Pero ¿cuándo iguala? Cuando reconoce la multiculturalidad. Entonces, ¿qué es reconocer la multiculturalidad? Que en la escuela está lleno de personas, de sujetos que tienen diferentes procedencias, que tienen diferentes recorridos, diferentes procedencias sociales, y en esa multiculturalidad uno tiene que enseñar. Ahora, el problema es que cuando yo incorporo todas esas voces al espacio, esto no lo dice el texto, lo digo yo, al espacio del aula, se me complica, porque la escuela está pensada y de manera modélica, digamos. O sea, hay un modelo al cual yo tengo que poner para establecer como el estereotipo de estudiante, lo que uno supone que quiere lograr, y el problema es que irrumpe la diversidad, y esa diversidad que irrumpe en el aula me obliga, si es lo que quiero generar una situación de igualación, a respetar. Y respetar la multiculturalidad implica adaptar lo que voy a enseñar, respetar los ritmos de aprendizaje, eh, eh, distribuir la palabra, y por eso la cultura escolar no puede ser vista simplemente como A o como B, en términos diádicos, ¿no? Sino que tiene que ser analizada y pensada a partir de todas esas múltiples aristas que nos ponen en tensión a la hora de pensar la escuela. ¿Se entiende hasta acá? Duda, consulta, inquietud, trauma epistémico. ¿El resto? ¿Entendió? Sí, profe. Sí, Gracias, Mica. Muy bien. Prosigamos entonces con todo esto. Cuando hablamos de las pedagogías críticas, ustedes saben, primero, yo no sé si lo pregunté, ¿saben lo que son las pedagogías críticas? ¿No? Ya han tenido, me imagino, contenido con respecto a eso. ¿Qué son las pedagogías críticas? yo no sé. ¿O no lo vieron? Ok. ¿Y por Si qué lo no? vimos, creo que no lo sé. Pero yo creo que no. Si no, Bueno, lo tendría una noción al menos. no Pero lo no. vieron. Bueno, ok. Bueno, vamos acá, no importa. Lo hablamos. Me hubieran dicho. Pensé que ya los tenían vistas. Pero bueno, no importa. Se habla. Para todo el partido. Error. Pedagogías críticas son aquellas pedagogías que surgen para criticar la forma de enseñar que tenía la escuela, tanto la escuela tradicional como la escuela novismo, y esta idea de la escuela asociada al progreso, ¿no? Al paradigma de la modernidad. Van a surgir fuertemente entre la década del 60 y la década del 70, ¿no? Y nos vamos a encontrar con muchos autores, ¿no? Autores latinoamericanos, el más conocido es Paulo Freire, y autores europeos, tenemos Foucault, Pierre Bourdieu, Henry Giroux, que lo que hacen es justamente criticar este papel que antiguamente se le daba a la escuela. No leyeron nada de estos autores, nada, 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 nada. Bueno, Sí, profe, el año pasado vimos Freire. sí, me parece raro, por eso digo, es como que no, es imposible Capaz que de no lo teníamos asociado a que era a la pedagogía pedagogía crítica. crítica. Claro. Bueno, bien. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Por eso me quedé pensando. Bueno, entonces empiezan a cuestionar todo esto de la idea de escuela, progreso, de la asepsia escolar, ¿no? Y empiezan a demostrar cómo muchas veces en la escuela hay una cultura dominante. De hecho, la escuela, si hay algo que se ha caracterizado durante gran parte del siglo XIX y, mejor dicho, la totalidad del siglo XIX y gran parte del siglo XX, es en establecer una cultura dominante como la única forma capaz de socializar, digamos, de ser tomada como válida, negando las demás voces. Y esto lo ha hecho prácticamente desde el momento, desde que se conformó en nuestro país el sistema de instrucción público centralizada, allá desde de la ley 1420. ¿Recuerdan cuándo se sancionó la ley 1420, la ley de educación común? ¿Se acuerdan? Eso sí lo Por vieron. 1900, por ahí. Un poquito más abajo. 1884. Es Bueno, nuestra ley. por ahí. Nuestra ley de educación
común, la que fundó el sistema educativo en nuestro país. Entonces, las pedagogías críticas, Althusser, ¿Althusser leyeron algo de Althusser? ¿Aparatos ideológicos, aparato represivo del Estado? ¿Nada? ¿No? ¿No saben? No, bueno, ok. No me acuerdo. No sé si me están diciendo que no vieron nada a propósito. Me la están complicando ahí, me la están... No. ahí. Es Profe, que lo vi pedagogía el el año concepto lo pasado vimos, pero el tuvimos autor que nombró usted no. segundo cuatrimestre, ¿no? En el currículum oculto sí, bueno, no, sí, eso. Tuvimos solo un cuatrimestre de pedagogía y Eso fueron explica todo. pocas clases también. Bueno, está bien, entonces, bueno, vamos a explicar un par de conceptos, entonces, a ver cómo hacemos esto. Bueno, Althusser es un neomarxista, ¿no? Y entonces cuando ustedes saben que el marxismo, eso sí, lo estudiaron en sociopolítica y en sociología, díganme que sí, estudia la historia de la humanidad a partir del materialismo histórico, que es un método de estudio que marca que los modos de producción determinan la superestructura de la sociedad. El comunismo primitivo, la esclavitud, el feudalismo y el capitalismo. Bueno, Althusser, que es un neomarxista, sí, bien, ahí lo dijo Rodrigo, dice que el sistema se sostiene porque hay un aparato represivo, que es la policía y el ejército, ¿no? Que marca fuertemente cómo tengo que mantener, porque si no me reprimen, esos serían los aparatos represivos. Y después están, por otro lado, los aparatos que dan sustento, los aparatos, uno podría decir superestructurales, que son los aparatos ideológicos. Por un lado tenemos los aparatos represivos, por otro lado tenemos los aparatos ideológicos del Estado, ¿no? Entonces, dentro del aparato ideológico del Estado están los medios, ustedes saben que la radiofrecuencia y todo lo demás son de dependencia estatal, después pueden ser administrados de propiedad estatal, pueden ser administrados por los privados, y luego la escuela. La escuela es una parte ideológica del Estado. Entonces, Althusser demostraba cómo la escuela, en tanto aparato ideológico del Estado, establecía una cultura dominante. Claramente, la cultura dominante para un neomarxista es una cultura dominante a favor del sistema capitalista. Bien, entonces, su obra puede ser leída en el marco de las pedagogías críticas. ¿Por qué? Porque critica la escuela como un aparato de reproducción social del orden existente. No sé si entienden hasta acá lo que quiero decir con Althusser. Igual es un autor que es un director re chiquitito, aparatos ideológicos del Estado. Muy breve. No se llama así, el director no me acuerdo cómo se llama, pero es muy chiquitito, no llega ni a 100 hojas. Muy bien. Las pedagogías críticas entonces son aquellas que ponen en tensión tanto lo que la función de la escuela y esta supuesta neutralidad de la escuela que no era tal, ¿no? La escuela durante mucho tiempo fue descrita como algo neutral. Ahora bien, la escuela hoy está en crisis. ¿Por qué está en crisis? Porque a la escuela hoy se le exige demasiadas cosas. Hoy la escuela tiene una hipertrofia temática. Tiene demasiados temas a los cuales tiene que dar respuesta. Díganme, ¿cuáles son los temas que se le exigen a la escuela que no son propiamente ni de la filosofía ni de ninguna otra ciencia? Que no son duros, no son propios de la filosofía. Hay muchos temas. ¿Cuáles son esos temas que forman todo? La escuela tiene que enseñar en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Pero Profe, no sé si en cuanto a la enseñanza, pero Fanfani sostiene que en los 90 la escuela cumple una función de asistente social, por así decirlo. Toda la vida igual lo cumplió la escuela. La escuela, toda la vida no, pero durante mucho, no, cambió su función social, que es distinto, mejor dicho. Durante los no conozco al autor que nombraste. Fanfani. Fanfani dijiste, perdón, no te entendí. Bien. Durante los 90 la escuela sostiene comedores un montón. Muy bien. Vamos acá. La escuela hoy está en crisis, pero ¿por qué está en crisis? Porque la demanda es múltiple. Sí, naturalmente una de las demandas que tiene la escuela es asistir alimentariamente a la población escolar. Ahora, ¿qué otras demandas? Tratemos de pensarlo en términos de contenido, de saberes que tiene que enseñar la escuela. ¿Qué se le demanda a la escuela hoy? Que sirva para el trabajo. Sí, esa es una, que sirva para el trabajo, sí, es verdad, claramente. De hecho, está hasta en la ley misma. Es una de las finalidades de la escuela secundaria. Esa es una. Ya está, ganó la batalla, eso, ya está,
¿Qué más? Que un día habrá que pensarlo críticamente, eso que significa. A mí me molesta bastante, por cierto, así cuando es así tan lineal. Y trabajo, pero desde otro lugar, la idea de cómo resolver. ¿Qué más? Ahí, La ahí moralidad, Fernando puso la moralidad. el tema de la moralidad sí ha quedado, digamos, pero más de dibujado, ¿no? Ya, digo, porque, Y ahora con la pandemia se nota mucho la cuestión tecnológica, ¿no? La brecha que hay. muy bien. ¿Y qué se le pide? A la escuela hoy se le pide ESI, noviazgo violento, ecología, emprendedurismo, educación financiera. Ah, ¿eso no se llamaban transversales o algo así? No sé si lo Sí, había explicado. eso está en el marco curricular referencial que toma la ESI como eje transversales, porque son las demandas que toman. Como no lo pueden poner en contenido, lo Eso. mandan como eje transversal. Ese es el marco curricular referencial, bueno, que da cuenta justamente de las múltiples demandas. Eh, Educación para la paz, para la convivencia, educación y TICs, ecología, Formación ciudadana también. formación ciudadana. Sí, la escuela nace con la formación ciudadana. O sea, su finalidad fue formar ciudadanos. Ese fue el origen. Cuando uno estudia los sistemas estatales, la primera pedagogía es la pedagogía cívica. O sea, es formar el ciudadano que necesita el modelo de Estado. Uno analiza todos la construcción de los estados y ve en paralelo la construcción del sistema de enseñanza y va a ver cómo hay un modelo de ciudadano que está formando ese Estado. Es un fenómeno que ocurre en todos lados. Preparar para los estudios del futuro. Sí, esa es la finalidad de nuestra ley. Pero todas estas múltiples agendas hacen entrar a la escuela en crisis. Porque si yo tengo que enseñar todo lo que la sociedad espera que enseñe, que está bien en parte, el problema es que dejo de enseñar los otros saberes, que también son importantes y son parte de la vida, digamos. Yo tengo que enseñar el trabajo, tengo que enseñar la salud, tengo que enseñar el COVID, tengo que enseñar las TIC, tengo que enseñar todo lo demás. Eso es innegable. Pero no puedo renunciar a los otros saberes. Entonces, lo que pasa con la escuela, que lo preguntaron al principio de la clase, es que su función, no su funcionalidad, se encuentra hoy en crisis, digamos. ¿Para qué sirve la escuela? Bueno, la escuela tiene que dar respuesta a todo esto. Y les va a pasar, digamos. Cuando su escuela está inserta en una comunidad de gatillo fácil, van a tener que dar una respuesta al gatillo fácil. Van a tener que dar una respuesta al gatillo fácil, se los puedo garantizar. Tienen que dar una respuesta ahí porque se la van a demandar sus estudiantes. Podrán obviarla, podrán surfearla, pero que la demanda va a aparecer sin duda alguna. No va a haber forma de esquivar esta demanda, por así decirlo. Pregunta, duda, consulta, trauma epistémico, algo que no se entendió, algo que quieran preguntar, algo que quieran decir. Pueden ponerlo en forma de chiste, no hay problema, lo tensionamos. Acá se tensiona todo. Todo lo que quieran decir. A los chistes y los comentarios me encantan, porque son lo que más traslucen nuestro posicionamiento. ¿Algo? ¿Comprendieron todo? Silencio, jajajaja. Sí. Yo, nada. Va, ahora sé que es una pedagogía crítica, que Bien, aprendí Lucas. muchas cosas. Perfecto, genial. Desde hoy se va con un concepto nuevo de qué es pedagogía crítica. Son aquellas pedagogías que nacen entre el 60 y el 70, cuestionan todo el lugar de la escuela. Hablamos un par de autores, enuncié, no hablamos porque la verdad que es una falta de respeto si hablar porque nos llevaría, para cada uno tenemos que dedicarle entre una y dos clases. Nos llevaría mucho tiempo. Bien, entonces, no habiendo más preguntas, vamos a meternos en el tema del coloquio. El coloquio va a ser en grupo de 4, lo vamos a hacer vía llamada de WhatsApp, lo voy a estar llamando, fórmense como ustedes quieran, no hay ningún tipo de problema, es con la lectura de todos los textos que vimos hasta acá. Otro término que tengamos que tener presente al momento de cargar el texto. No, Marcos, creo que la mayoría si entendemos las tres divisiones que yo les dije al principio, no hay ningún tipo de problema. Eh, Recuerden algo, los textos siempre les van a permitir dar marcos de fundamentación contrapuestos, siempre, pero va a ser trabajo de ustedes poder hacer eso. Van a poder hacerlo, pero van a tener que poder leer el texto en su clave, siempre, siempre. Lo mismo que la normativa también me permite eso. Pero bueno, ese será el ejercicio de ustedes. Tener su posicionamiento, el texto se los va a permitir, se los garantizo. Pero el esfuerzo lo van a tener que hacer ustedes.
No, yo creo que los descriptores del texto, se los dije, son estos tres que dije: ver la relación pedagogía, postulados, ver que le hace la pedagogía crítica, entonces que la humanidad, los fines, los valores, que acorre el carácter instrumental que había tenido durante mucho tiempo, y finalmente analizar la cultura escolar como una cultura en crisis, ¿no? Esto que dijimos, si la escuela reproduce o genera igualdad, esto que está bien atravesado, y esto de la idea de la multiculturalidad. Lo estoy enunciando brevemente para no repetir todo lo que dije, pero si tenemos estos tres descriptores del texto, el texto se vuelve bastante sencillo, bastante lineal, bastante fácil de poder ser abordado, no les va a generar grandes complicaciones. Prosigo. Tienen que entonces formar su grupo de 4, después les voy a subir cómo lo vamos a hacer, van a poder encarar la lectura de todos los textos, claramente vamos a hacer un recorrido por cada uno de ellos, voy a preguntar, no cometan el error si yo leo un texto vos lees otro, porque cuando usted me diga, yo voy a dar Feldman, al otro le voy a preguntar, entonces, bueno, ahora quiero hablar un poquito de currículum, entonces, vamos a hacer eso, no cometan ese error, tienen que estar empapados de la lectura de cada uno de los textos, más que no hay promocional, o sea que les va a servir justamente para ir preparando el final. Y no, nada, ningún consejo, es un placer volverlos a ver. Esta segunda parte del año va a estar más interesante, me parece a mí, y eso es importante. Recuerden algo, posicionen todo lo que quieran posicionar, todo lo que quieran posicionar. Para la primera o segunda semana de septiembre es el coloquio. Posicionen todo lo que quieran posicionar. Es maravilloso y es algo increíble cuando ustedes posicionan, pero hay que ser preciso. Nada más, es lo único que les voy a pedir siempre, precisión. Pero posicionamiento, posicionen todos. Y les voy a decir algo que les digo siempre. Ustedes pueden decir lo que quieran, no va a haber problema con eso. Tengan por seguro que sus opiniones no son evaluadas. No son sus opiniones las que son evaluadas acá, ni ahora ni nunca. Pero cuando uno quiere posicionar, tiene que tener el fundamento y tiene que entender que va a haber respuesta. Nada más, es eso. Bueno, gente, un placer volverlos a ver. Espero que estén todos bien, que todos puedan tener una segunda parte del año con sus afectos de la mejor manera posible. Sé que se hace difícil por momentos, sé que hay muchos casos, no lamentablemente últimamente, y de verdad, de corazón, espero que ustedes se encuentren bien y bueno, que en caso de que alguno esté pasando por una situación de esta pandemia particular, concreta, no con un caso de familia, que sea para pronta recuperación, las mejores energías, la mejor predisposición. Reitero, libertad para decir lo que quieran, fundamente lo que quieran decir, pero siempre va a haber respuesta. Educar es un acto político, decía uno de los grandes maestros de la pedagogía crítica, como era Paulo Freire. Educar siempre, siempre es un acto político. No dije partidario, político. Bueno, si no hay más preguntas, si no hay más consultas, si no más nada, las libero hasta el próximo miércoles en el horario de las 20 horas, por el mismo canal. Nos estamos viendo. Chao, profe, gracias. Chao.